Bueno, pues vamos a tomar un pequeño paréntesis para hablar de ciertas cuestiones que deben de quedar bien entendidas respecto a estos temas de termodinámica. Y retomemos desde la parte donde nos quedamos de calor, temperatura y energía térmica para pues darles algunas cosillas que pensar, ¿no? Para ver si realmente entendimos todo esto como una retroalimentación general. Bien, como ustedes sabrán, ya entendido, esa cuestión de calor, temperatura y energía térmica está asociada a un concepto muy grande e importante, que es el concepto de movimiento. Movimiento de las moléculas de un cuerpo, de un objeto, de un sistema. Si hay movimiento, si hay suficiente movimiento, entonces hay energía térmica y temperatura, y con los alrededores puede haber transferencia de calor. Bien, unos cuantos ejemplos, digamos, que a lo mejor nunca te habías preguntado y que, digo, no van a cambiar tu vida, pero sí ponemos en funcionamiento nuestro pensamiento. ¿Te has preguntado, por ejemplo, por qué una plancha logra desarrugar la ropa? Una plancha caliente, obviamente. ¿Por qué a fuerza tenemos que calentarlo? Porque si yo agarro la plancha fría y por más que presiono la ropa no desaparecen las arrugas? ¿Qué tiene que ver con el calor? Bueno, si tú lo piensas un momentito, te darás cuenta de que la plancha, cuando se calienta y entra en contacto con la ropa, lo que hace es que la ropa sufra una dilatación. Entonces, si al principio estaba arrugado, le damos calor, le proporcionamos energía térmica y entonces empieza a expander, se empieza a mover, empieza a ganar movimiento y se empieza a expander y se empieza a estirar. Y eso es lo que hace que la ropa quede, pues, sin arrugas, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿por qué razón nosotros los metemos al refrigerador? ¿Por qué razón para poder conservarlos necesitan estar a una temperatura más baja? Bueno, porque la temperatura y el movimiento están directamente asociados. En los alimentos, en todos los cuerpos o toda la materia orgánica suceden reacciones químicas. Entonces aquí estamos expuestos a reacciones químicas, ¿ok? Estas reacciones químicas, que son el rompimiento de enlaces, la formación de nuevas moléculas, etcétera, 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 tienen que ver otra vez con el movimiento. Entonces, si los aminoácidos, las cadenas de carbono que andan por ahí para formar nuevos compuestos, se tienen que mover de un lugar a otro para ensamblarse, pues requieren que estos se estén moviendo con cierta velocidad, ¿no? Entonces, si yo logro reducir la temperatura, también logro reducir el movimiento. Y entonces ese proceso de desarmar o armar cosas dentro de los cuerpos orgánicos, pues también se va retrasando. Y por esa razón es que los alimentos duran más tiempo cuando los tenemos en el refrigerador. Bien, ¿qué otra cuestión? Por ejemplo, hablemos acerca de las habitaciones. Una habitación y la temperatura dentro de ella. Para aquellos que estamos en contacto en Facebook, para aquellos que tienen foto de perfil real y un nombre decente y que me mandaron solicitud y que yo la agregué, sabrán que hace algunos días dije que, por ejemplo, mi papá tiene la costumbre de que cuando llega en la tarde a la casa, abre todas las puertas y ventanas, ¿no? Pensando que con eso va a refrescarse la casa. ¿Cuál es mentira? ¿Sí? Durante la noche, pues la casa y sus alrededores sufren un descenso de temperatura, por obvias razones, y entonces es el momento adecuado para ventilar la casa, en la noche, en la madrugada, para que el aire frío entre y se quede ahí. Obviamente, conforme pasa el tiempo, en las habitaciones, en los cuartos, pues con las personas que hay ahí adentro, pues hay radiación térmica que emanan en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces van a estar un poquito calientes en comparación con el exterior. El exterior obviamente va a sufrir un descenso de temperatura muy grande. Por esa razón tú en la mañana cuando sales pues sientes esa sensación de frío, ¿sí? Entonces en la mañana o en la madrugada lo correcto pues es abrir las puertas y ventanas para que todo el aire frío entre a tu casa bueno, el aire frío entre, o mejor dicho, el aire caliente salga, para que haya de hecho ese intercambio de calor. Digo, si sale aquí, pues se tiene que llenar el espacio también, etcétera. Bueno, pasan muchas cosas ahí.
pero digamos, en términos llanos, el aire caliente sale y entonces la habitación se refresca, ¿sí? Si hay corrientes de aire, obviamente se va aquí pues a meter el aire que se encuentra frío, por decirlo de algún modo. Y entonces va a pasar el tiempo en que el aire caliente vaya a salir de acá y se sientan corrientes de aire frío entrando, se perciban, pero va a llegar un punto pues donde el sol va a empezar a calentar la superficie que hay por acá, el suelo, va a empezar a calentar el techo. Y bueno, del techo pues no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, de hecho sí se puede, más adelante tú lo podrás pensar que se puede hacer. Pero en cuanto el piso se empieza a calentar y el aire que hay acá también se empieza a calentar. Entonces cuando dan las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, si tú tratas de acercar tus manos al piso, está calientísimo el aire, tan solo el aire que se encuentra cerca de él. Y si hay corrientes por acá, pues obviamente que los vas a estar mandando ese aire caliente para todas partes. Cuando empieza a hacer ese tipo de calor, las 10, 11 de la mañana es el momento de cerrar, ¿ok? A menos que estés cocinando adentro, o a menos que haya demasiada gente. Si hay pocas personas aquí adentro, lo mejor es cerrar todo, sellamos, aislamos térmicamente la habitación, y entonces lo que hay aquí adentro pues se va a mantener fresco por el aire que entró previamente, y no dejamos que el aire caliente entre. Cuando cae la tarde, cuando ya se refresca afuera, entonces otra vez es un momento oportuno de volver a pues abrir las ventanas y puertas. Pero la manera correcta de refrescar una habitación no es abriendo puertas y ventanas a las 3 de la tarde pensando que el aire va a circular. Bueno, ahora otra. ¿De qué manera nosotros podemos hacer circular aire si es que hay aire fresco? Es una cuestión más de presión, ¿no? Digo, si aquí tengo una ventana y una puerta, aquí tengo una ventana y aquí tengo pues una puerta, yo tengo que abrir las dos, ¿sí? Si solamente abro la puerta, el aire pues va a entrar, pero no va a tener circulación. Tengo que abrir la ventana para que por aquí entre y el aire que se encuentra caliente por acá pues logre salir al exterior, si no pues no va a haber ningún tipo de circulación. Eso, bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, para mantener una habitación fresca, digo, sin necesidad de usar el aire acondicionado, pues también tiene que ver con una cuestión de espacio. Si yo tengo un espacio muy pequeño y yo meto muchas moléculas acá, obviamente que van a empezar a rebotar unas con otras, y por el día que se va a empezar esto a calentar, pues esas se van a empezar a mover más rápido y movimiento eleva la temperatura. Pero si yo en vez de tener un espacio muy pequeño tengo un espacio más grande con la misma cantidad de moléculas, entonces aunque yo tenga una incidencia exterior de calor o temperatura, bueno, de calor, va a ser más difícil que aquí adentro la temperatura se sienta más alta o le va a costar más trabajo. Porque como hay más espacio entre moléculas, pues es más difícil que haya interacción entre ellas. Entonces los espacios más grandes son más frescos. Ejemplo de ello, una iglesia. Si alguna vez tú has entrado a una iglesia, pues que es un edificio pues bastante grande, ¿verdad? Pues sabrás que pues aquí está la puerta, ¿no? Y aquí hay un montón de cosas. Bueno, entonces es un edificio muy fresco, incluso en temporadas de calor. Si tú llegas a una iglesia suficientemente alta, entras y se siente muy fresco. Y no es que esté dando más el sol de un lado que de otro. O sea, no puedes decir, pues es que aquí da más el sol y aquí no da. No, no es eso, sino que hay más espacio aquí adentro para que cuando la gente entra a una temperatura muy alta o se calientan las paredes, de todos modos hay demasiado espacio como para que las partículas pues estén moviendo. Y otra cosa curiosa, cuando hay una ganancia de energía por parte de las moléculas se van para arriba, se acumulan acá. Por esa razón, cuando tú en la noche, si quieres, después de que se haya pasado el sol, o bueno, en cualquier momento de hecho, si tú tocas o acercas tu mano hacia el techo, vas a sentir una temperatura más alta en comparación a la parte más baja. ¿Por qué? Porque aquí en el suelo pues no hay movimiento, no hay manera de que se mueva para aquí abajo. Entonces, si aquí se está calentando el aire, va a llegar aquí las partículas y van a rebotar otra vez hacia arriba. Mientras que si aquí hay espacio libre disponible, pues aquí van a seguir pasando esas moléculas y eventualmente pues van a llegar al techo, ¿no? Y cuando lleguen acá, las que estén aquí, que siguen empujando, pues las van a retener hacia abajo.
las van a retener de abajo hacia arriba. Entonces, por eso los edificios que son grandes se sienten muy frescos. Así que si tú tienes la oportunidad de en el futuro hacerte una casita, yo te recomiendo que si vas a vivir en un lugar pues que es muy caliente, que sea unas paredes muy altas. Por el contrario, si vas a vivir en un lugar que es muy frío, lo recomendable, aparte de poner un recubrimiento de madera o etcétera, pues es que las casas no sean tan grandes, ¿no? Que sean habitaciones pequeñas, de ser posible, porque ahí pues obviamente va a haber mayor movimiento y va a haber mayor temperatura. Bien, bueno, pues esa es una pequeña retroalimentación de estas ideas que están relacionadas con la idea de movimiento, ¿ok? Esas tres cosas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente video que tiene que ver con una pequeña retroalimentación de la transferencia de calor.